A ver, familia, de acuerdo con datos oficiales, en México existen alrededor de 20,000 pacientes con esclerosis múltiple y por cada hombre hay 3 mujeres que la padecen. Para hablarnos de este importante tema nos acompaña esta mañana la neuróloga clínica Sara Milán. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Doctora, ¿cómo Muchas estás? gracias por la Bienvenida. A ver, empecemos por el principio. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Para que todos podamos entenderlo. Claro que sí, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica de tipo autoinmune. Esto quiere decir que el propio sistema inmunológico va a atacar al cuerpo de los pacientes y va a generar diferentes manifestaciones clínicas dependiendo de dónde está la localización. Se trata de una enfermedad desmielinizante. ¿Qué quiere decir eso? En las neuronas nosotros tenemos una capa que protege a las neuronas y a los nervios que se le conoce como mielina. Esta es una neurona sana. Sin embargo, en las enfermedades desmielinizantes, esta capa protectora se va dañando, se desmieliniza y esto hace que la información de una neurona a otra se transmita de forma inapropiada y eso genera los síntomas de la enfermedad. Oiga, doctora, me llamó la atención la entrada de Jan. ¿Por qué le sucede más a las mujeres? No se sabe, se han hecho muchos estudios acerca de eso para ver si tiene algún factor hormonal o genético, pero no se sabe hasta el momento por qué da más en mujeres que en hombres. Y jóvenes, ¿verdad? Porque estaba leyendo que también en una edad temprana. ¿Por qué? Sí, justo el rango de edad de presentación es aproximadamente los 30 años, pero puede presentarse un poquito antes, 20, 18 años en adelante y termina más o menos entre 40 y 45 años, pero hay casos raros en que se presentan mayores de 45 años y ahí eso de que es más frecuente en mujeres que en hombres cambia. Cuando da después de los 45 años, el riesgo es similar en hombres que en mujeres. Ah, ok. Wow, qué interesante el tema Sí. estadístico dentro de la medicina. A ver, cuéntanos un poquito, por favor, cómo se van presentando los síntomas y las afectaciones en términos físicos. Claro que sí. Los síntomas son a nivel de cerebro o a nivel de médula espinal. Dependiendo de dónde estén de dónde se genere esta lesión, van a ser los síntomas que presenta el paciente. Si hay una alteración en el nervio óptico, el paciente puede llegar a presentar dolor a la movilización de los ojos, disminución de la agudeza visual o disminución en la percepción de colores. Si hay una alteración en ciertas regiones del cerebro que afecta el lenguaje, puede haber alteración del habla o alteración para emitir ciertas palabras. Diríamos, doctora, que con estos síntomas que nos vas describiendo es como tú puedes diagnosticar, Exactamente. a partir de estos síntomas, diagnosticar la esclerosis Justo, múltiple. pero no significa que todos los pacientes van a tener todas las manifestaciones. Puede nada más tener una alteración en visión o una alteración en médula y que esto genere debilidad muscular, o bien puede tener alteración en la sensibilidad, o alteración en vías urinarias, alteración de control de esfínter urinario o alteración, Caballero, muchas hombre. gracias, o alteración en el control de esfínter fecal. Entonces, dependiendo de dónde se genera el daño neuronal, va a ser la manifestación clínica que presente el paciente. Oiga, doctora, ahora que nos presenta todos estos síntomas, puede ser muy confuso. ¿Cómo se puede diagnosticar esta enfermedad? Porque podrían ser Claro. muchas otras. Sí, claro, justo ese es el problema y por eso existe un retraso en el diagnóstico, porque a veces va el paciente de médico en médico, Claro. porque son las manifestaciones muy en diferentes órganos. Entonces, lo correcto es que se acuda con un neurólogo ante síntomas visuales o alteraciones del lenguaje o de fuerza que no se logren explicar por otra causa y el diagnóstico se hace con cuadro clínico, o sea, exploración física, historia clínica y un estudio de imagen que se llama resonancia magnética. Este Todo eso tubito en que te conjunto. mete, ¿no? Que Híjole, suena sí que es muchísimo. un poco desesperante, la Sí. verdad. A mí me ha tenido por un tema ahí en la Sí. columna, me han tenido que meter varias veces al tubito y es... Sí, claro. Pero hay que aguantar Exacto, y porque hacérselo. Es justo muy importante para poder tener un diagnóstico y concluir qué enfermedad tiene el paciente. Hablando del diagnóstico, entiendo que es mucho más tratable, y corrígeme si me equivoco, mucho más tratable si se diagnostica pronto. Claro, el problema es que si se diagnostica en etapas avanzadas ya generó un daño y ya no, ese daño ya es irreversible. Entonces, se tiene que diagnosticar de preferencia en etapas tempranas para poder dar un mejor pronóstico, ofrecer una mejor calidad de vida al paciente, porque ya hay muchos tratamientos actualmente, aunque no se cura la enfermedad, tratamientos que pueden hacer que el paciente tenga una excelente calidad de vida. Claro, ese es el punto. Y que tenga menos secuelas de la enfermedad. Lo típico, a cuidarnos, a comer sano, a dormir y por favor no dejen de ir al médico, ¿verdad, Claro, eso es doctora? lo más Claro que sí. importante. Claro. Claro que sí. Doctora, gracias por acompañarnos. Tiene que venir más seguido porque aparte me encantó cómo nos Sí, explicó. súper interesante, de verdad, gracias. Muchísimas Gracias, doctora. gracias. Gracias. Continuamos.